La codificación del derecho es un fenómeno desarrollado a partir de la Ilustración. La Ilustración como filosofía, como práctica política y desde luego como una visión nueva del derecho. El antiguo derecho, básicamente practicado a través del ius comune, es un derecho en donde el jurista tiene un papel fundamental. El jurista es el gran creador del derecho y sus opiniones juegan un papel esencial en la impartición de justicia, en la solución de controversias, en la solución de las consultas y los casos planteados a este jurista. La codificación del derecho pretenderá responder a las alegadas inseguridades del procedimiento o de la forma de trabajo del derecho común. La codificación del derecho lo que plantea es a un derecho emanado de una autoridad legitimada para crear ese derecho, que será precisamente el poder legislativo, bajo el concepto de que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo ejerce esa soberanía creando precisamente la norma jurídica y que lo hará a través de ese poder legislativo en un esquema de división de poderes. En este sentido, el código se va a concebir como la máxima expresión de esa voluntad popular. Al ser el código la máxima expresión de la voluntad popular, exigirá de alguna manera que los juristas se sometan a ese código. También la libertad de creación o la capacidad de creación del jurista se verá afectada sin duda, en donde pasará de ese creador de derecho a un intérprete, a un glosador, a un explicador de los contenidos de la codificación. La codificación civil pretenderá en un momento dado reflejar al derecho natural en ese código. Por lo tanto, se considerará que los códigos civiles deben de ser irreformables al estar expresando los contenidos del derecho natural. Los postulados básicos de la codificación civil pues serán los mismos postulados para el resto de las codificaciones. La codificación penal, la codificación mercantil y desde luego la codificación procesal. Detrás del fenómeno de la codificación están diversas ideas muy claras. Los postulados liberales de la Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad, la libertad, el planteamiento de una sociedad o de una nueva sociedad basada más en el individualismo que en la sociedad corporativa heredada de los regímenes anteriores. Que nos quede muy claro, en el caso de México al menos, el triunfo de la codificación civil significará la derrota y significará la desaparición de la antigua sociedad corporativa, específicamente de las comunidades indígenas. La codificación, en este sentido, planteará también la idea del monopolio absoluto del poder ejercido por el Estado. El Estado no tolerará a otros grupos de poder que ejerzan en esos campos que se considera corresponden al Estado, ejerzan actividades que puedan vulnerar la autonomía o que puedan vulnerar lo que se consideraba como una autoridad soberana o una actividad soberana. En este sentido, la codificación va a plantear un reto muy importante para los juristas. Una nueva literatura jurídica habrá de surgir a partir de la codificación del derecho, una literatura que refleje los contenidos de esa codificación en los planes de estudio de las escuelas y facultades de derecho. Veremos las primeras materias a raíz de la codificación que se conocerán como derecho del código, en donde fundamentalmente lo que se hace es explicar los contenidos de ese derecho codificado. Ahora que nos quede muy claro, la codificación no significa un nuevo derecho. La codificación no significará un nuevo contenido en el derecho, pero sí una nueva forma de expresión de lo jurídico. El código es una ley, un solo acto legislativo que pretende ser unitario, en donde todas las posibilidades de una materia estén contenidas precisamente en ese código en particular. Nos hemos encontrado en muchos casos cómo ciertas materias se han venido decodificando. El caso, por ejemplo, del derecho mercantil suele ser un ejemplo muy adecuado, en donde a partir de que una materia mercantil se empieza a especializar y empieza a recibir una atención particular, pensemos en derecho de sociedades, pensemos en títulos y operaciones de crédito, pensemos en el derecho bancario, empiezan a separarse y a alejarse de la codificación y a convertirse en entidades, en universos, digamos, particulares que giran alrededor del derecho general mercantil, que será el contenido todavía en el código correspondiente. El proceso de codificación europea habrá de influir de manera muy importante en la codificación mexicana. Pensemos, por ejemplo, en los trabajos de Florencio García Goyena,
sus concordancias, motivos y comentarios al Código Civil Español, que habrán de funcionar como una fuente esencial para la codificación civil mexicana iniciada en su primer proyecto para el Distrito Federal por don Justo Sierra. Los contenidos de esas concordancias, motivos y comentarios al Código Civil Español los podemos identificar claramente en la codificación civil mexicana hasta nuestros días. Y no solamente mexicana, sino en general en las codificaciones civiles iberoamericanas. La codificación civil se va a considerar en todo momento como absolutamente necesaria para la construcción del nuevo edificio social. Un nuevo edificio social que habría de presentar a esa nueva estructura de la sociedad a partir de los movimientos de independencia. Es por eso que se va a trabajar desde muy temprano en los esfuerzos codificadores. Los primeros se van a plantear inclusive antes de las independencias. Pensemos, por ejemplo, en la obligación contenida en la Constitución de Cádiz de 1812 respecto a la necesidad de crear códigos civiles, mercantiles y penales. Esa obligación planteada en la Constitución de Cádiz después se va a reflejar en los primeros congresos que trabajarán en los diferentes estados iberoamericanos en sus respectivos esfuerzos codificadores. En el caso de México, desde 1821 y 22 se va a trabajar en las comisiones codificadoras planteadas por la Junta Suprema Gubernativa del Imperio Mexicano. Esas juntas no van a traer, o esas comisiones no van a dar unos primeros frutos, serán demasiado grandes, demasiado plurales quizás en su integración, pero sí veremos trabajos estatales, trabajos generales en pro de la codificación. Y vamos a terminar obteniendo una primera codificación civil para el Distrito Federal hacia 1870, una primera codificación mercantil en 1854, una primera codificación penal en 1871. Todas ellas, salvo la mercantil, con sus respectivos códigos procesales. La historia de la codificación, en buena medida, representa la historia de los anhelos de los estados iberoamericanos en su desarrollo independentista. Representa los anhelos de los estados en general respecto a volcar en una legislación su visión política, su visión de nación, su intento de proyección social hacia el futuro. En ese sentido, el estudio de la codificación es absolutamente necesario para conocer las intenciones, los anhelos y los proyectos de nación que plantea cada pueblo. La codificación civil en particular será un reflejo también de la visión política que tendrá cada gobernante y que dejará su impronta precisamente en cada código.